Buenos días. Profe, buenos días. Muy buenos días. Son las 7:00. Esperemos al doctor Mendoza porque no ha llegado. Ok. Buenos días. Muy buenos días, doctor Jorge Armando. Profe, buenos días. Buenos días. Buenos días, pueden empezar. Muchas gracias. Cordial saludo a todos. El día de hoy vamos a hablar de las lesiones del tendón del cuádriceps. El desarrollo de la temática de la charla de hoy es la siguiente. Teniendo presente que las lesiones del mecanismo extensor de la rodilla requieren una anatomía y una cinemática para abordar su comprensión, diagnóstico y tratamiento. La primera parte será analizada de esto. Posteriormente analizaremos la epidemiología, la clasificación de estas lesiones en relación a sus componentes anatómicos a nivel de la sustancia intermedia y a su vez a nivel de la unión osteotendinosa. Y por supuesto, las lesiones agudas y las lesiones crónicas. Para posteriormente tratar de abordar el tratamiento quirúrgico de estas lesiones, tanto agudo crónico y su rehabilitación. La anatomía y la cinemática de la rodilla, especialmente en el componente del tendón cuadricipital y el mecanismo extensor, guarda relación importante con los siguientes vectores. Analizar los componentes del cuádriceps, tales como el vasto intermedio, el vasto medial en su componente tanto oblicuo como sagital, así como el vasto lateral y el rectus femoris. Y como una prolongación de ese mecanismo extensor cuadricipital tendríamos el tendón rotuliano, que estas fuerzas y estos vectores generarían en los movimientos de flexo-extensión unos vectores tanto en la articulación tibiofemoral, un vector Q, que denominaremos cuádriceps, y un vector del tendón patelar con una reacción a través de la articulación patelofemoral. Es importante comprender esta cinemática articular y a su vez la orientación de los vectores para poder comprender la mejor opción terapéutica para el tipo de lesiones del tendón cuadricipital, así como las opciones de fijación para el mismo.
teniendo presente que Q es el tendón del cuádriceps y el vector base proximal cuando la rodilla se encuentra en extensión. Sin embargo, a medida que si aumenta la flexión de la rodilla, este vector va a tener más fuerza en relación al tendón del tendón patelar. Y a medida que progresa el vector del vector Q, se va a aumentar la presión en la articulación patelofemoral. Teniendo como esa premisa el siguiente concepto. Este es el diagrama de fuerzas y en relación a los torques en un paciente que está sentado con los dos pies sobre el piso, es decir, tiene una cadena cinética cerrada con carga en la tibiotalar tanto derecha como izquierda, por ende tenemos la mitad del peso. Es decir, que este diagrama de fuerzas está basado solamente para la mitad del peso y si se tuviese presente que está parado sobre una única extremidad, tendríamos que multiplicar por 2 los componentes de la fuerza vectorial. Para decir lo siguiente, que a 90 grados de flexión de rodilla, la articulación de la rodilla tiene los siguientes vectores y la siguiente fuerza en relación al peso corporal. El tendón patelar está soportando 3 veces el peso corporal, seguido del tendón del cuádriceps, que soporta 4.5 veces el peso corporal, y la articulación patelofemoral, que es la que más se carga en la flexión, tendríamos 5 veces el peso. Es decir, que si estuviera parado este paciente en un único pie y se hiciera una flexión de rodilla de 90 grados, tendríamos 6 veces el peso en el tendón patelar, 9 veces el peso en el tendón cuadricipital y hasta 11 veces el peso en la articulación patelofemoral. De resaltar que entonces con un solo pie o 2 pies apoyados, podríamos estar hablando de 5 a 10 veces el peso en el tendón cuadricipital al momento de la carga en flexión de rodilla. Es por ello que esta cinemática es importante comprenderla, pero estos vectores tienen una irrigación y tienen una orientación específica desde su anatomía. La irrigación del componente de cuádriceps viene principalmente por las arterias geniculares superior interna y superior externa, y a su vez en el componente patelar vendrían por las geniculares inferior interna y inferior externa. El componente del tendón cuadricipital tiene una particularidad. Guarda una orientación trilaminar, a pesar que es compuesto por 4 músculos, su tendón es trilaminar. Y estas 3 características desde lo más profundo a lo más superficial tendríamos que lo más profundo es el vastus intermedius, el componente medio de ese componente trilaminar sería el músculo vastus medialis y vastus lateralis y el componente más anterior trilaminar sería el rectus femoris. Esas prolongaciones tanto del vasto medial como del vasto lateral conformarán los retináculos respectivos, tanto lateral como medial, y la prolongación del rectus femoris se continuará en la cara anterior de la patela para continuarse con el tendón patelar. De esa manera, podemos observar en la disección anatómica que el componente más profundo sería el componente del vastos intermedios junto con los vastos lateral y medial, y lo más superficial sería el componente del rectus femoris. Desde esa perspectiva y en relación a la irrigación, podemos establecer 3 regiones anatómicas y correlación clínica, que a su vez es una correlación quirúrgica del tendón cuadricipital a nivel del polo superior de la patela. Y diríamos que tendríamos una zona 1, una zona 2 y una zona 3 desde distal a proximal, siendo la zona 1 de 1 a 2 centímetros. Mayor a 2 centímetros tendríamos la zona 2 y mayor de 4 centímetros tendríamos la zona 3. Todo este componente de cada una de las zonas, vale resaltar que la sustancia intermedia se encontraría para las zonas 2 y para las zonas 3 y la sustancia osteotendinosa la encontraríamos únicamente para la zona 1, en el componente de 1 a 2 centímetros proximal a la patela. Si bien es cierto que estas lesiones no son las más frecuentes, se encuentran asociadas principalmente a hombres y su incidencia es de 1 en 100.000, principalmente a múltiples comorbilidades asociadas tales como hiperparatiroidismo, la diabetes mellitus, la gota, así como la obesidad, dado que al aumento de peso mayor fuerza en el ángulo Q. Las fluoroquinolonas y los corticosteroides se han visto especialmente con una significancia estadística relacionados a esta ruptura en el momento agudo de los pacientes.
El mecanismo del trauma es una contracción excéntrica repentina y puede estar relacionada de la siguiente manera. Lo menos frecuente son traumas indirectos y lo más frecuente son las caídas simples o caídas desde escaleras, cuando se aumenta la flexión de la rodilla. Entonces podemos decir que esta ruptura ocurre en el área más débil del tendón y a su vez esa área más débil del tendón se correlaciona con la zona más hipovascular, que sería entre 1 o 2 centímetros proximal a la patela. Y esto con cambios progresivos y repetitivos podría generar una ruptura que evolucionaría con su cronicidad o en un momento un traumatismo agudo en relación a las comorbilidades del paciente. Es por ello que al definir estas lesiones como la zona 3, la zona 2 y la zona 1, desde la epidemiología podemos encontrar que casi más de las 2/3 partes de las lesiones las vamos a encontrar a nivel proximal de la patela entre la zona 1 y la zona 2. Y clarificaremos que la zona 2 y la zona 3 son la sustancia intermedia y la zona 1 sería la zona osteotendinosa. La presentación clínica clásica de este tipo de ruptura es la siguiente. La tarea diagnóstica para pensar en una lesión del tendón cuadricipital es el dolor con incapacidad para la extensión, pero esta extensión debe valorarse cuidadosamente y es extensión activa y que se encuentre un defecto suprapatelar al momento de la palpación o el examen físico. Estas rupturas también se pueden presentar de manera parciales como una avulsión del rectus femoris y con un componente preservado del vasto medial y vasto lateral que tendría en sí mismo la capacidad de extensión activa de rodilla. Sin embargo, se pierde el componente más anterior del mecanismo extensor cuadricipital. Para el diagnóstico de imágenes, realmente el diagnóstico se basa en la premisa clínica y por supuesto con unas ayudas diagnósticas siempre y cuando se sospeche la lesión, tales como la ecografía, la radiografía, principalmente como primera medida, donde la radiografía, dada la poca sensibilidad y la baja especificidad que presenta, lo único que nos permite observar es la calidad de los tejidos blandos a ese nivel. No nos permite hacer un diagnóstico, pero nos hace pensar en la lesión. La ecografía, con esa sospecha clínica, podríamos encontrar imágenes hipoecoicas alrededor del tendón, perdiendo esa característica que presenta el tendón cuadricipital, pero es observador dependiente. Cuando sospechamos esas lesiones, el gol estándar es la resonancia nuclear magnética, con unas lesiones, con una sensibilidad hasta del 100% y una especificidad del 100%, y nos permite caracterizar muy bien la dimensión de la lesión, tanto en los planos anteroposteriores como superinferiores, y la longitud de la retracción del mismo en relación a si la lesión es aguda o si es crónica. Es por ello que entendiendo ese tratamiento, entendiendo esa clasificación y entendiendo ese tipo de diagnóstico, nos hacemos la pregunta cuál es el mejor tratamiento o cuál sería el mejor tratamiento para este tipo de lesiones. Una revisión sistemática publicada por Llanudes, en el cual valora todos los estudios desde 1958 en relación a las reconstrucciones o reparaciones del mecanismo del tendón cuadricipital, más de 400 estudios, donde quiere caracterizar cuál fue la proporción o cuál fue esa descripción de cada uno de los trabajos en relación a este tipo de lesiones. Y de entrada llama la atención que el tratamiento conservador en la mayoría de los casos no tuvo cabida, menor al 1%, pero el tratamiento quirúrgico en su mayoría se dividió en dos brazos. Los brazos previos a 1980, tales como los estudios clásicos de Scuderi con su técnica quirúrgica, así como Codivila, y suturas simples a nivel de la sustancia media osteotendinosa, es decir, que podríamos tener para antes de 1985, un tipo de tratamiento principalmente reparador en este tipo de rupturas. Sin embargo, posterior a 1985 y con el advenimiento de suturas de alta resistencia, se plantearon otros tipos de procedimientos tales como asociar este tipo de reparación a suturas transóseas proximodistales a través del cuerpo de la patela. Y estas suturas proximodistales podrían estar reforzadas o no a nivel de la reparación de la unión osteotendinosa o de la sustancia media y a su vez asociadas a biotenodesis para aumentar el grado de
cicatrización en lesiones crónicas de este tipo de lesión. Cabe resaltar que Giannudi nos insiste que los malos resultados se vieron en la reparación tardía, pero no hay un consenso en definir cuándo son las lesiones agudas y cuáles son las lesiones crónicas en lesiones del tendón cuadricipital. Acorde con las series, lesiones por encima de las 6 semanas que pasaron desapercibidas tienen malos resultados en relación a la reparación. Y su recomendación sería intentar aumentar o reconstruir. En cambio, las lesiones reparativas menores a las 6 semanas fueron las que mejor obtuvieron resultados satisfactorios. Entonces, para este tipo de procedimiento quirúrgico tenemos varias opciones. Desde las descripciones clásicas de Scuderi en el 58, donde nos plantea una reparación inmediata con aumentación en BY a nivel de la sustancia media, o para lesiones de la unión osteotendinosa, donde se basa de realizar la reparación primaria de la ruptura con una aumentación y un flap de vértice superior y de base triangular, para posteriormente imbricarlo sobre el mecanismo extensor anterior y de esa manera lograr la recuperación. Pero este tratamiento fue descrito por Scuderi únicamente para lesiones agudas, en el contexto de no suturas transóseas en el 58. Y está indicado para lesiones de sustancia media y sustancia osteotendinosa. Posteriormente, para la misma época, Codivila dice, bueno, ¿y qué pasa con las lesiones que pasaron desapercibidas? Ese tipo de lesiones que fueron crónicas, pero que de pronto permitían algo de movilidad activa, pero que sin embargo persistía esa habilidad del mecanismo extensor. Codivila plantea una modificación de la técnica de Scuderi en relación a realizar la reparación con un flap muy similar, pero con un cierre a nivel del componente anterior del rectus femoris, de donde se tomó el colgajo, principalmente para lesiones no agudas, indicado para sustancias 1, para zonas 1 y para zonas 2. Con el advenimiento de las suturas de alta resistencia y el etivón, posterior a 1985, Insall describe las reparaciones transóseas para la reinserción del mecanismo extensor a nivel proximal y plantea que se realicen suturas tipo Krakow y se realicen las suturas a través próximo-distal, pasándolas en el mecanismo extensor y logrando una fijación distal a nivel del polo inferior de la patela. Estas suturas transóseas, como ustedes pudieron observar en la evidencia, son las suturas que más frecuentemente a la fecha se están realizando, con un porcentaje por encima del 50 al 60%, donde los resultados satisfactorios de esta serie casi se basan, de esta revisión sistemática se basan en las suturas transóseas en mayor medida, con el advenimiento de este tipo de nuevas suturas para zonas 1 y 2. Pero ¿qué pasa con las lesiones crónicas mayores a 6 semanas en las cuales no se dio reparación? Las lesiones crónicas se plantea que se puede realizar una aumentación o una reinserción, sea por la técnica de Codivila o asociados a autoinjertos o aloinjertos de semitendinoso o semimembranoso en cualquiera de las configuraciones, bien sea en X o en 8, para dar una aumentación a nivel de esa brecha del mecanismo extensor proximal. Cuando hablamos de estas sustancias, de estas lesiones, entonces decimos que para el tratamiento de las mismas, acorde con la evidencia, podemos decir que las lesiones de sustancia intermedia, si bien es cierto que hay una tendencia a realizar las suturas transóseas, la evidencia nos muestra que las reparaciones directas primarias a nivel de la sustancia intermedia por encima de los 2 centímetros proximal a la patela tiene resultados satisfactorios de buenos a excelentes, con suturas de técnica Krakow y rupturas de reparación directa, por inmovilización aproximadamente durante 6 semanas. Pero las suturas a nivel de la zona 1 en la unión osteotendinosa, el gol estándar para el tratamiento de estas lesiones es la reinserción transósea del mecanismo cuadricipital en su componente trilaminar, con una inmovilización similar a lo descrito por Scuderi, y con una tensión de estas mismas a nivel de 30 grados de flexión de rodilla. Las lesiones crónicas son de un tratamiento difícil dada la retracción, principalmente cuando éstas se encuentran por encima de los 2 centímetros. Sin embargo, existen diferentes técnicas, bien sea la descrita por Codivila en relación al avance en BY,
para lograr una recuperación del mecanismo extensor o asociarlas en las series, pues hay minoría de los estudios que nos demuestren que haya diferencias significativas entre asociar aloinjertos o autoinjertos en relación a la técnica descrita por Cody-Belly. Sin embargo, es una tendencia que si es un tratamiento crónico, se prefiere aumentar la biología llevando autoinjerto o aloinjerto para aumentar esa estabilidad de la brecha. Y por supuesto, lograr una protección del cerclaje con suturas de alta resistencia. En relación a qué nos dijo la evidencia en el estudio de Yanudis para este tipo de lesiones, realmente las lesiones en zona 1 se ven, no hay diferencias significativas entre reparar directamente o reconstruir a nivel transóseo, con resultados buenos a excelentes desde 1981 hasta el 2008, dando una adecuada recuperación tanto en los grados de flexión, extensión y demanda y reintegro a las actividades previamente establecidas por el paciente, y que para las zonas 1 el gol estándar se prefiere las suturas transóseas para que de esta manera, al haber menos biología y ser la zona de menor irrigación, podamos aumentar la fuerza en la reparación del mismo tendón a ese nivel. Pero, ¿cuál es el mecanismo de rehabilitación o qué es lo que debemos garantizar en este paciente? En algunas series se había descrito previamente a 1985 que una bota de yeso en extensión durante 4 a 6 semanas para protección del mecanismo extensor sería suficiente. Sin embargo, con el advenimiento de las órtesis articulares móviles, se plantea que no se debe pasar de más de 90 grados de la movilidad pasiva durante las 5 semanas, principalmente iniciándola después de la semana 3, con un bloqueo en extensión mínimo durante 3 semanas para evitar cargar el tendón durante esas terceras semanas. Y después de las 6 semanas de tratamiento podemos pensar en ejercicios progresivos de reforzamiento muscular y después iniciar ejercicios contra gravedad y con peso. Los ejercicios durante ninguna parte del tratamiento deben producir dolor, dado que es una de las características que nos llevaría a la falla o predecir que no está el paciente listo para cargar. En conclusión, las lesiones del mecanismo cuadricipital deben ser reparadas. El tratamiento conservador no tiene cabida en este tipo de lesiones. Y las lesiones grado 1 se benefician como gol estándar de suturas transóseas y las lesiones grado 2 no hay diferencias significativas entre utilizar suturas transóseas a reparación directa y cuando encontramos lesiones crónicas por encima de 6 semanas, se ve el resultado con suturas transóseas con o sin aumentación para recuperar este tipo de lesiones. Muchas gracias. Iván, pues, a ver, faltaron cosas como las complicaciones que se llegan a presentar en estos pacientes cuando se hace la reparación. Una de ellas es la rigidez articular. La rigidez articular se presenta en gran parte de los pacientes debido a que tenemos que producir tenemos que dejarlo quieto durante 6 semanas. Entonces es algo que es muy frecuente de que se produzca en estos pacientes. Además, se ha encontrado, e incluso en el mismo artículo que usted revisó, que este artículo es del 2003, hablan de la pérdida de la función del cuádriceps o la atrofia del mismo, que se llega hasta en un 75% de la fuerza que se produce. Con respecto a la reparación, sí, actualmente lo único que se encuentra comprobado y lo único que se encuentra 100% lógico para realizar esta reparación es hacer las suturas transóseas. Lo mínimo que se debe realizar son 3 túneles. Se debe realizar con una sutura, pues no es de alta resistencia porque realmente no hay necesidad como tal de hacerla con una sutura de alta resistencia, pero sí con una sutura no absorbible que nos deje en gran parte bien agarrado el tendón, digámoslo así. Y en última instancia lo que se ha intentado hacer es hacerle una aumentación. Y la aumentación en ese orden de ideas con el semitendinoso es una aumentación factible. A diferencia del tendón rotuliano, las roturas del tendón del cuádriceps no se hace
la aumentación tratando de dejar anclado el semitendinoso o tratando de anclarlo a la tuberosidad anterior de la tibia. Simple y llanamente se hace la protección de esa sutura con ese semitendinoso. Y la técnica lo que describe es que antes de realizar los túneles para el paso de las suturas, hay que realizar realizar el túnel para el paso del semitendinoso. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que se haría sería tomar el semitendinoso para poder saber de qué tamaño es el túnel que usted va a realizar para pasar ese tendón a través de la patela. Y después se hacen los túneles pequeños para poder pasar la sutura, para poder tener un mejor agarre de este tendón del cuádriceps. Ahora bien, cuando las rupturas son crónicas, que hay pacientes con rupturas crónicas, la utilización de injerto de banco con parte ósea, que puede uno solicitar el tendón del cuádriceps con parte de la rótula, entonces hace uno, digámoslo así, una cama o un nido a nivel de la rótula y trata de reinsertar ese aloinjerto al tendón del cuádriceps. ¿Para qué? Para darle una aumentación y al mismo tiempo poderlo reparar, porque la gran pérdida de ese tejido cuando hay una ruptura crónica de mucho tiempo de evolución, más de 6 semanas, ¿sí? Es muy importante. Entonces uno coloca este aloinjerto y lo protege con un posible aloinjerto de semitendinoso también, de autoinjerto de semitendinoso, perdón. También se deja el mismo tiempo, 6 semanas en extensión, y después de esas 6 semanas se inicia la rehabilitación. Con respecto a la rehabilitación, hay algunos que inician una rehabilitación más temprana y hay series en las cuales se nos hablan que durante las primeras 4 semanas podemos iniciar una rehabilitación de flexión hasta en 45 grados, o sea, llevar al paciente a 45 grados como máximo. Hay otros que simple y llanamente dicen que no solamente hay que limitar la extensión, sino que hay que limitar el apoyo del miembro, porque al apoyar el miembro usted alcanza a hacer algo de contracción del cuádriceps y la posibilidad de que se rompa es alta. Yo las reparaciones que he hecho las hago con túneles. No me gusta tanto las suturas ancladas. Me parece que la sutura anclada depende mucho de la calidad ósea del paciente, además de que la sutura anclada tiene un problema que en la medida en la que va pasando el tiempo y teniendo al paciente con una osteopenia muy importante por la inmovilización que le vamos a colocar, tienden a soltarse los tornillos de la sutura anclada. Entonces es mejor tener el túnel que la sutura anclada, en ese orden de ideas. No quiere decir que no funcionen, pero yo por lo menos me gusta más la sutura transósea, o sea, hacerle túneles a la patela y hacerle la reinserción con esas suturas. Y en todos los pacientes les hago aumentación, eso sí, 100% claro, porque me parece que hay que proteger bastante este tendón para que pueda sanar, digámoslo así, sobre el polo superior de la patela. En cuanto a las rupturas del cuádriceps, pero en la parte más proximal o en la parte muscular también son frecuentes. Son frecuentes en pacientes que realizan actividades físicas fuertes o realizan como les explico yo, realizan entrenamiento con pesas, entonces son frecuentes esas roturas, esa lesión por encima o de la zona 3 hacia arriba, son lesiones que se presentan frecuentes y son lesiones particulares de cada músculo, digámoslo así. Entonces, en ese orden de ideas tendríamos el recto anterior, una rotura del recto anterior parcial o una rotura del vasto medial parcial o del vasto lateral parcial. Y esas roturas no son reparables, no se reparan. Se utiliza, se espera, se da un tiempo de espera, se da un reposo para que haya una fibrosis y se espera que esa fibrosis nos ayude a arreglar. El defecto queda, pero cuando esa fibrosis se vuelve dolorosa o para tratar de ayudar a que eso sea una
una curación un poco mejor o más pronta, se pueden utilizar cosas como el plasma rico en plaquetas, o sea, una infiltración de plasma rico en plaquetas en ese sitio, y eso ayuda a que sane un poco más pronto. ¿Cómo se hace el seguimiento? El seguimiento se hace por ecografía y por resonancia magnética para saber cómo va. Esto principalmente en deportistas de alto rendimiento. En personas del normal queda el defecto, en algunas oportunidades queda el dolor también, y es muy difícil explicarle a esos pacientes que el defecto queda y el dolor también, como cuando se rompe una de las porciones del bíceps en el brazo, y es difícil explicarles que la función continúa, más o menos todo continúa igual, pero que les queda ese defecto y en algunas oportunidades el dolor. Entonces es importante tener presente eso y tener presente también que tenemos alternativas de tratamiento actuales para esas lesiones parciales, digámoslo así, del músculo, más no del tendón, ¿vale? No sé si alguien tenga una pregunta o algo más que aportar. Sí, Jorge, yo quiero una pregunta porque cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes, por lo menos en nuestro hospital, muchas son abiertas y muchas son por lesiones cortantes. Entonces siempre la pregunta es esa. Y si es en la zona uno lo que hacíamos inicialmente era nosotros mismos hacer los túneles, pero de un tiempo para acá siempre se discute y que mejor dejarlo y que mejor prohibirle las suturas ancladas. No sé si Iván encontró algo en la literatura con respecto a lo abierto. No, no, señor profe. En relación a ese tipo de lesiones que se encuentran principalmente asociadas a fracturas, principalmente son del componente más proximal, y cabe anotar que están asociadas principalmente a rupturas o, perdón, a fracturas del polo proximal de la patela, que pues es motivo de pronto de otra charla, lesiones asociadas al polo proximal y al polo distal en relación a cómo reinsertarlas o no. La encontré principalmente asociada a fracturas para realizar ese tipo de reinserciones o anclajes o no, profe, pero en relación a porciones de la sustancia media asociadas al trauma, pues no lo encontré de esa manera. Esta es la, el estudio, el seguimiento de los estudios en relación a este tipo de lesiones cuando se encuentran es aisladas, no a trauma. Cuando son abiertas y, bueno, volvemos otra vez a lo mismo, es claro que los resultados, los mejores resultados se obtienen con las suturas transóseas, o sea, haciendo túneles. Lo que pasa es que cuando tenemos lesiones abiertas, yo sí soy de los que prefiero que se espere un tiempo prudencial, o sea, dándole un tratamiento antibiótico, esperando que no se infecte, para realizar, obviamente no en un tiempo tardío, sino en un tiempo precoz, digámoslo así, o sea, no inmediatamente a la lesión, sino esperar unos 4 o 5 días a que no se infecte y ahí sí realizarle la reinserción del tendón del cuádriceps. Vuelvo otra vez a lo mismo. Si ustedes a mí me preguntan que cómo se reinserta ese tendón del cuádriceps, les digo que es suturas trasóseas, pero más no con suturas ancladas. Pero pues a algunos cirujanos les gustan más las suturas ancladas. A mí no. A mí no. A mí me gustan la sutura trasósea más que la sutura anclada. Me siento más seguro. Ojalá las que se asocian con fractura del polo superior de la patela le llegaran a uno siempre, porque realmente son las más sencillas, hay que tratarla como si fuera una fractura. Entonces, usted puede hacer las suturas trasóseas y además de hacer las suturas trasóseas, la puede proteger con un cerclaje de alambre, que es mucho más sencillo, está ahí y se puede hacer el cerclaje y se protege esa sutura con el cerclaje de alambre, pasándola por el polo inferior de la patela y alrededor de toda la patela, cogiendo el fragmento óseo. Entonces, yo creo que la pregunta del doctor Guzmán, pues está bien con respecto a esas lesiones abiertas y se hacen inmediatamente. Para mí hay que esperar un tris para que no se produzca la infección de estos pacientes, sobre todo porque vamos a utilizar mucha sutura, vamos a utilizar hacer unas perforaciones dentro del hueso, ¿sí? Tratando de pasar la patela, o sea, haciendo los túneles. Entonces, en ese orden de ideas, yo prefiero esperar a que no haya un proceso infeccioso para realizarlo. Súper. ¿Alguna otra pregunta?
¿No? Bueno, entonces nos vemos en cirugía. ¿Quiénes van conmigo a cirugía? Muchas gracias, doctor. Yo, profe. Pierna. Ah, bueno, perfecto. Nos vemos entonces en cirugía. Antes de que se vayan, ¿quién de turno anoche? Sí, sí, señor. Yo estaba de turno. ¿Quedó algún turno? No, no, señor. No turnos pendientes. Gracias, muy amables. Chao, pues, buen día. Vale. Buen día.